Habitamos un país hermoso, pero altamente sísmico. Y es determinante que aprendamos a vivir y convivir con ese tipo de fenómenos naturales. Muchas veces los temblores ocurren, pero no son sensibles. Otras, el movimiento es mínimo. Y muchas más, es espantoso. Los últimos meses han sido importantes en cuanto a este tema. Junio 14 del presente año, 18 segundos de terror sacudieron al país. Era la 1 de la madrugada con 29 minutos. El movimiento telúrico fue de 6.6 grados en la escala de Richter. Rápidamente circularon videos captados por cámaras de vigilancia y teléfonos móviles que mostraron el azote natural. 8 días más tarde, junio 22, el escenario se repitió. Esta vez, el despertador natural sorprendió a millones de personas a las 6 de la mañana con 31 minutos. Fueron 20 segundos y la magnitud del temblor fue de 6.7 grados en la escala de Richter. El pánico se apoderó una vez más de la situación y no era para menos. Violentos sismos en apenas una semana. Lo importante es entender que debe prevalecer la calma. Pensemos en planes y rutas de evacuación, sin importar si trabajamos o no para alguna empresa. En casa todos debemos saber qué hacer y cómo hacerlo, principalmente si hay niños. ¿Quién tomará a cada uno de ellos? Reservas de agua, linterna con baterías cargadas, frazadas, radio de transistores y mucha calma. Terremoto septiembre 7, así iniciamos la cobertura entonces, precisamente recordando los dos movimientos telúricos que sacudieron al país en el mes de junio. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, Alan, Pablo, buenas noches. Y seguramente esta es la noticia de la cual hablamos todos los guatemaltecos este día y vemos imágenes a través de las redes sociales y cualquier medio de comunicación. Así es, vamos a iniciar con toda la cobertura de lo sucedido ayer, ese sismo de 7.7 grados que azotó y que prácticamente le robó el sueño a los guatemaltecos. 10 de la noche con 49 minutos. Guatemala. Muchos chapines ya dormían, otros se preparaban para ello y muchos más veían televisión o revisaban las redes sociales. El territorio guatemalteco fue sacudido por un movimiento telúrico de 7.7 grados en la escala de Richter. Si bien es cierto, de alguna manera nos hemos acostumbrado a los temblores, anoche se rompieron los esquemas. Amaqueado, así lo catalogamos los chapines, pero lo más impactante fue la duración del fenómeno. Todos sabemos que tiembla en Guatemala, pero como máximo hablamos de 20 segundos de duración. Sin embargo, esta vez la tierra se estremeció durante 1 minuto con 33 segundos. Parece poco, pero muchos sentimos que era eterno. Al principio la mayoría de la población se quedó en casa, pero después de los primeros 30 segundos, muchos empezaron a salir de sus viviendas. Por las calles hubo desfile de boxer y las señoras en camisón. Por cierto, una buena razón para que tomemos en cuenta qué tipo de ropa vamos a utilizar para dormir. Recuerde, en cualquier momento hay necesidad de salir corriendo. En poco tiempo empezaron a circular las primeras fotografías de los daños, principalmente en el interior del país. Gracias a Dios no hablamos de personas muertas. Sí hubo heridos, pero no de gravedad. Y es importante que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto para atender lo antes posible los daños estructurales. Algunos se quedaron frisados, otros se encomendaron al Señor.
Muchos más lanzaron la plegaria, pero vía Face. Y no faltó quien ni siquiera se dio cuenta de lo que ocurría, porque dormía como un bebé. Lo cierto es que una vez más, la naturaleza sorprendió a los guatemaltecos. Anoche, el país fue sacudido por un movimiento telúrico de 7.7 grados Richter. Terremoto, septiembre 7. Insistimos una vez más, gracias a Dios no estamos hablando de personas muertas, un par de personas heridas, pero nada de gravedad. Sin embargo, sí es importante hablar de los daños en la infraestructura del país. De hecho, vamos a mostrarle ahora tablas que muestran y reflejan los daños en el interior de la República. Y es que aquí tenemos los datos de los que tú hablabas, Alan. 4.493 personas afectadas luego de este terremoto, 94 personas damnificadas, 2 personas heridas, 39 viviendas con daño leve, 43 viviendas con daño moderado y 130 viviendas con daño severo. Estos ya son algunos datos oficiales que va arrojando las secuelas justamente de lo que ocurrió ayer muy cerca de las 11 de la noche, cerca entonces de 5.000 personas que resultaron afectadas, sobre todo en la parte occidente del país, como suele suceder, la parte más golpeada y afectada a estas alturas y después de este movimiento telúrico. Se habla entonces también de un puente que resulta con daños, un puente afectado, una carretera también que resulta con serias grietas. Esta carretera, 7 carreteras son las que están afectadas, 11 edificios también que presentan algunos daños, 13 escuelas, otro de los problemas que nos ha venido aquejando, las escuelas después resultan con daños en su infraestructura, y 6 iglesias también que resultaron con algunos daños, como repetimos, esto más que todo en el área occidente de nuestro país. Lamentable, definitivamente, y muy alarmante lo que ha ocurrido en el país. Importante mencionar también, compañeros, que estos datos van cambiando con el paso de las horas. De hecho, vamos a actualizar la información ahora con el portavoz de la Conred. Él es Julio Sánchez, quien amablemente ha atendido nuestra llamada acá en T13. Julio, buenas noches, gracias por atender la llamada de T13. Quisiéramos saber qué tanto se han modificado los datos que acabamos de revelar en este momento para la población guatemalteca. Buenas noches, una vez más, lo escuchamos. Bien, perdimos la comunicación con Julio Sánchez. El objetivo, le decía, es tratar de establecer qué tanto ha cambiado estos datos, porque los primeros datos iniciaron justamente desde anoche. La televisión nacional continuó con las transmisiones especiales. De hecho, en TN Todo Noticias estuvieron al aire hasta la 1 de la madrugada con 30 minutos. Vamos a ir a la pausa. Le adelanto, compañero, amigo televidente, porque vamos a continuar con esta cobertura especial. En pocos minutos tendremos ya la comunicación una vez más con Julio Sánchez, portavoz de la Conred. Por ahora vamos a la pausa, no cambie, son apenas unos minutos. Bien, regresamos y ahora vamos a iniciar un recorrido departamental. De hecho, vamos a conocer qué fue lo que ocurrió en el interior de la República, en las zonas más afectadas. Tenemos la nota y por supuesto vamos a actualizar a esta hora. Vamos a iniciar en el departamento de San Marcos, definitivamente el lugar más afectado por este terremoto. 33 segundos de terror. Tiempo suficiente para provocar daños devastadores en México y robarle el sueño a casi toda Guatemala. Uno de los departamentos que más reportó daños fue San Marcos. Su posición geográfica lo ubica cerca del estado de Chiapas en México, lugar donde se registró el epicentro del sismo. El municipio más dañado fue Tacaná. El servicio de energía eléctrica fue irregular por varios minutos en ese lugar. Decenas de viviendas edificadas a base de adobe se derrumbaron y algunas otras hechas con hierro y cemento también reportaron daños. El informe oficial señala que 126 viviendas resultaron con daños,
190 familias tuvieron que abandonar su hogar y ahora permanecen en un albergue, mientras se las ingenian para arreglar los daños o, en casos peores, cuando vuelvan a edificar su hogar. La parroquia reportó daños. Una vivienda de 3 niveles que funcionaba como oficinas colapsó y podría derrumbarse en cualquier momento. Las clases fueron suspendidas, las entidades estatales no trabajaron hoy y todos dedicaron su tiempo para tratar de recuperarse de esta tragedia. Desde el fuerte temblor se han registrado al menos 7 réplicas de hasta 5 grados en la escala de Richter. El miedo permanece en este lugar. Muchos no lograron dormir anoche y menos lo harán hoy, permaneciendo activa la alerta. San Marcos, el departamento más golpeado, no solo por este terremoto que hemos denominado S7, sino además por los últimos movimientos telúricos de los últimos años, de hecho, desde el año 2012. En ese lugar, nuestro corresponsal es el periodista Joel Navarro, quien tiene los detalles. Don Joel, buenas noches, gracias por atender el llamado. Quisiéramos saber cuál es la situación a esta hora en esa jurisdicción. Lo escuchamos, buenas noches. Bien, estamos tratando de tener la comunicación vía telefónica con nuestro corresponsal en San Marcos. Don Joel, ¿me escucha? Buenas noches. Lo estoy escuchando, Alan. ¿Cuál es la situación a esta hora? Lo escuchamos, está al aire. Sí, buenas noches, televidentes de T13 Noticias. Esta es la información proveniente del departamento de San Marcos, haciendo un resumen de lo acontecido ayer por el terremoto que se dio a eso de las 10 de la noche con 49 minutos, donde el INSIBUME lo ha catalogado como 7, punto. Esto vino a alarmar nuevamente a la población marquense que se encontraba descansando. El sismo duró 1 minuto con 30 segundos. De inmediato realizamos el recorrido correspondiente. En la noche, por la oscuridad, no se pudo constatar daños en viviendas. Estas son las personas asistidas por el terremoto de ayer jueves. Tacaná, varias viviendas derrumbadas, todas construidas de adobe, y una casa de 3 niveles e iglesia católica con daños severos. Daños nuevamente en el edificio municipal de San Pedro Zacatepeques. Paredes de adobe caen en el municipio de Tujutla. No hay personas lesionadas. 2 menores resultaron con fracturas y heridas al caerles una pared de adobe en Caserío Chismán de San Miguel Ixtahuacán, identificadas como Mildred Isabel Hernández, de 10 años, y Evelyn Anaí Hernández, de 14 años, fueron trasladadas a la emergencia del hospital de la cabecera de San Marcos por bomberos municipales del referido municipio. Alison Viviana, de 14 años, sufrió crisis nerviosa. Mientras tanto, personas de Aldea Chayen de San Rafael Pie de la Cuesta fue trasladada a Lix con paro cardíaco. En lo que va este día se han suscitado réplicas de sismos, por lo que pedimos a la población de San Marcos y los 30 municipios que tomen sus precauciones debidas, ya que el departamento de San Marcos ha sufrido severos daños en su estructura. Dios gracias, acá en la cabecera de San Marcos todo anda normal, pero en los municipios de Tacaná, Ixchihuán, también San Miguel Ixtahuacán y otros municipios están dañados, Alan. Excelente, gracias al periodista Joel Navarro, nuestro corresponsal en San Marcos. Continuamos con el recorrido en los lugares más afectados. Así es, y otro de los departamentos más afectados por este terremoto fue Huehuetenango, en donde se activó la alerta amarilla tras el fuerte sismo. El presidente de la República visitó este lugar debido a la relevancia de los daños. Luego de realizar una evaluación preliminar en todo el departamento, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres dio a conocer que al menos 55 viviendas en 3 municipios resultaron con daños leves. Se activó la alerta amarilla para atender las diferentes emergencias. Cuerpos de socorro fueron desplazados a Chiantla, La Libertad y La Democracia. En este último municipio también colapsaron escuelas y edificios públicos. La magnitud de los daños fue contabilizada a primeras horas del día. A la zona afectada arribó el presidente de la República, Jimmy Morales, y los ministros de Comunicaciones y de la Defensa Nacional. Gobernador, que tenemos hasta este momento un cómputo de 164 casas dañadas en el departamento de Huehuetenango. Posiblemente seguirá incrementándose y sabemos que el sismo dañó cuando menos a 5 departamentos del país.
estaremos haciendo el recuento. Me acompaña el ministro de la Defensa, el ministro de Agricultura, el ministro de Desarrollo y el ministro de Comunicaciones para poder buscarle solución integral a esta situación que estamos teniendo. Definitivamente tendremos que ir al Congreso de la República a pedir que nos puedan apoyar con la autorización de algunos fondos de emergencia para poder apoyar a la reconstrucción de casas, a lo que le llamamos nosotros propiedad privada de la gente más necesitada, y por supuesto la reconstrucción de nuestra propiedad pública o la infraestructura pública, que son nuestros puentes, como el que ustedes ven acá atrás, que está lastimado y que tendremos que reparar lo más pronto posible. También estamos viendo todo lo que sean los liberamientos de carreteras por los derrumbes, y Dios mediante, si nos unimos todos, alcaldes, gobierno, pueblo, más Congreso, que necesitamos que nos autorice recursos, pues yo creo que vamos a salir lo más pronto posible, no como antes, que se tardaba demasiado el tema de reparaciones. Pese a la habilitación de albergues provisionales en la cabecera departamental y en otros municipios, las personas afectadas prefirieron desplazarse con sus familiares. Y precisamente es nuestro corresponsal en Huehuetenango quien nos amplía la información a esta hora desde este departamento del occidente del país. Daniel, buenas noches. ¿Qué nos puede contar respecto a los daños que han sufrido algunas de las construcciones más importantes de este departamento, como lo es su catedral o algunas otras instalaciones? Buenas noches, Corina. Buenas noches a la amable teleaudiencia de T13 Noticias. Quiero saludarles desde el departamento fronterizo de Huehuetenango. Quiero comentarle que la infraestructura de la Iglesia Catedral, de la Iglesia Católica Inmaculada Concepción, ubicada en la zona 1 de esta cabecera departamental de Huehuetenango, pues sufrió daños leves en esta oportunidad, ya que, pues, según evaluaron hoy los propios miembros de esta iglesia, la catedral pues presenta daños en distintos puntos de la construcción debido a su antigüedad también. Principalmente presenta daños en los campanarios de esta iglesia, y también pues en los muros perimetrales que se encuentran alrededor de ella. Eran las 12 del mediodía y aún personal de la red no habían llegado a evaluar los daños, por lo que fueron ellos mismos quienes subieron al campanario y realizaron un recorrido en toda la catedral para realizar esta inspección. También autoridades municipales estuvieron presentes en este sector. Quiero comentarle que hay varias viviendas dañadas en todo el departamento de Huehuetenango, tal y como lo mencionó la Conred esta mañana. Se reportan pues 14 viviendas dañadas con daños leves en Tectitán, en Chantl también pues una vivienda con daño leve, específicamente en la aldea del Carpintero de ese mismo municipio, 5 viviendas con daños leves. En el municipio fronterizo de Santa Ana Huista, la Iglesia Catedral también de ese lugar sufrió daños leves. En el municipio de La Democracia, este municipio de La Democracia está a escasos metros de la línea fronteriza y se reportan 36 viviendas con daños leves en el cantón El Cementerio. En la aldea La Reforma, también de ese mismo municipio, hay 7 casas dañadas. También casas totalmente destruidas en San Rafael Petza, se reportan 4. 4 también en Santiago Chimaltenango, 10 viviendas, 3 de ellas desplomadas, específicamente en la aldea Bellavista, 2 con viviendas con daños leves. En el municipio de San Sebastián, Huehuetenango, en la aldea Pueblo Viejo, una vivienda dañada con daño pues leve. Y también quiero comentarle que en ruta a la frontera, en el kilómetro 297, en el puente Celegua, el número 2, con daño estructural, también se evalúa un derrumbe que estaba en ese sector, ya que por momentos, en horas de la mañana, pues estuvo inhabilitado el paso, y en ese momento, según nos informa personal de la Conred, hay un solo carril en este lugar habilitado para el paso de 2 vehículos que se dirigen a la frontera La Mesía. También en las piedras de Capcín, en el municipio de San Juan Ixcoy, se reportan daños. Esto es lo que podemos contabilizar en cuanto a los daños en todo el departamento de Huehuetenango, es lo que las cifras oficiales que han dado las autoridades en horas de la mañana. Quiero comentarle que en este momento
pues se realizará en la gobernación departamental o se estará, según nos informan, se estará convocando a las diferentes instituciones para la activación de la alerta roja en el departamento. En breves instantes se estará levantando un acta en gobernación departamental, es lo que nos han informado también los... Bien, era Daniel Méndez, nuestro corresponsal en Huehuetenango, quien nos actualizaba los daños en este departamento que se encuentra en la frontera con México. Continuamos este recorrido y ahora nos ubicamos en otra región del país que también fue golpeada por este fuerte sismo. En Quetzaltenango se han suspendido las clases y también las actividades patrias programadas para este día. Figura en la lista de las regiones más afectadas por el temblor de anoche. Aunque por fortuna no hubo víctimas mortales ni heridos, la movida estuvo fuerte y varias viviendas se redujeron a escombros, nada más. En especial, las edificadas con adobe. Nuestro corresponsal en la zona logró documentar algunos casos que muestran lo desastroso que fueron los 93 segundos de terror. Los socorristas rindieron su reporte y la mayoría de personas que fueron atendidas fueron de la tercera edad que sufrieron crisis nerviosa o problemas cardíacos. En el centro histórico de Xela, algunas viviendas que ya habían sufrido daños en temblores anteriores terminaron por quedar destruidas, y lo más irónico del caso es que se pudo haber evitado, ya que nunca fueron reparadas por tratarse de monumentos históricos que deben de pasar por un proceso administrativo para su remoción. Es importante resaltar que la infraestructura del Parque Central también reportó daños menores. El gobierno central ordenó que las clases fueran suspendidas en Quetzaltenango hasta nuevo aviso y de manera preventiva funcionan algunos albergues. Los desfiles agendados para hoy por las fiestas patrias fueron reprogramados. Y justamente para actualizar la información desde la ciudad altense tenemos ya en línea a nuestro corresponsal Floirán Rodríguez. Por favor, a esta hora de la noche actualizar la información en la ciudad altense, qué es lo que ha sucedido en las últimas horas. Prácticamente estamos ya que se cumplen 24 horas de este fuerte sismo. Floirán, buenas noches, adelante. Sí, muchas gracias. Quiero contarles de que afortunadamente pues en la asistencia a esta emergencia se tuvo la presencia de bomberos voluntarios, bomberos municipales, Cruz Roja, Policía Nacional Civil. Ellos estuvieron aprestos a cualquier emergencia. Posteriormente se dio un paso para realizar una supervisión de todas las áreas posiblemente dañadas. Y por lo tanto se encuentra ya un recuento de que las zonas más afectadas fueron la zona 10, zona 3, zona 2 y zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango. Así como también uno de los lugares cercanos a esta ciudad fue lo que es justamente lo que es Cantón Barrios del municipio de Olintepeque, donde se registraron 4 casas dañadas. Aquí mismo en esta comunidad también a escasos 3 kilómetros se encuentra también lo que es el municipio de Olintepeque, y en la iglesia pues también se dieron algunos daños, pero principalmente una imagen se cayó. Es un Cristo el que cayó y sufrió daños también. También en cuanto a la asistencia que se da justamente, en el recuento que se tiene en total a toda la asistencia para la ciudad de Quetzaltenango, tenemos aproximadamente 9 casas dañadas. Este es el recuento que se tiene hasta el momento, y de esto pues se espera que en su momento también han salido dañadas, han salido 45 personas damnificadas a nivel departamental. Este es el recuento que se tiene hasta el momento. Froilán Rodríguez desde Quetzaltenango, muchas gracias por actualizar la información, es el recuento de los daños, también desde la ciudad altense. Y nos vamos ahora a ubicar en jurisdicción de Quiché. Si bien es cierto, uno de los departamentos
que no resultó con daños como lo ocurrido en San Marcos, por ejemplo, o en Huehuetenango. Sí se reportan algunos daños estructurales. Vamos a ver imágenes de lo que acontece en ese lugar, enviadas esta mañana por nuestro corresponsal en la zona, el periodista Oscar Toledo. Se habla de 6 viviendas que colapsaron algunas de sus paredes, otras únicamente con grietas, otras, como le indicaba, pues sí colapsaron. Específicamente en el municipio de Canillá se presentaron daños en la infraestructura del centro de salud, y en Santa Cruz del Quiché se hubo interrupción del fluido eléctrico. Esto es muy importante definitivamente, sobre todo tomando en cuenta que el movimiento telúrico nos sorprendió una vez más en horas de la noche. Además del miedo, además del pánico que provocó este movimiento telúrico, como ya le indicábamos, y usted lo sabe perfectamente, duró 1 minuto con 33 segundos. La situación se complica aún más cuando no hay servicio de energía eléctrica. Por ello, es muy importante, amigo televidente, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, mantener a la mano una linterna, por supuesto con baterías cargadas, porque esa luz, esa pequeña luz nos podría salvar la vida, abrir el camino para poder salir de la vivienda en caso sea necesario. Tenemos el contacto ahora con el periodista Oscar Toledo. Él es nuestro corresponsal en el departamento de Quiché. Sabemos de algunos daños, afortunadamente nada de gravedad en horas de la noche, don Oscar, pero queremos saber cuál es la situación a esta hora. Lo escuchamos, adelante. Buenas noches, Alan, buenas noches a los amigos de T13 Noticias. Efectivamente, pues este terremoto que afectó nuestro país a las 10 de la noche con 49 minutos de este jueves, pues dejó algunas secuelas también en el departamento del Quiché, específicamente en el municipio de Chichicastenango, en donde pues varias viviendas, al menos 6, resultaron con daños en su estructura, en este caso sus paredes. Algunas de ellas se derrumbaron a consecuencia de este sismo. Vale la pena mencionar también que en el momento en que ocurrió este fuerte sismo, también un fuerte aguacero afectaba a este municipio de Chichicastenango. Incluso se reportaban inundaciones en algunos sectores de este municipio, y en ese momento ocurrió el fuerte movimiento telúrico, razón por la cual pues pudo ser la causa principal de que algunas paredes, principalmente de adobe, colapsaran más fácilmente con el movimiento provocado por este sismo. De esa cuenta, bomberos municipales departamentales reportan viviendas afectadas en el sector del cantón Chucam, también en las salidas hacia Quiejel. Bomberos voluntarios también de ese municipio reportan que estuvieron pues atendiendo varias emergencias relacionadas pues por este incidente de personas que presentaban algún tipo de crisis nerviosa. En el municipio de Canillá se reporta también una vivienda con daños en su estructura, principalmente en una de sus paredes, así como el centro de salud también de este municipio de Canillá, el cual presenta grietas principalmente en el área de la consulta externa y en el área de farmacia. También algunas de las ventanas de este centro de salud también se vieron afectadas, resultaron quebradas a consecuencia de este fuerte movimiento telúrico. En Santa Cruz del Quiché, la cabecera departamental, se reportó problemas principalmente con el sistema de energía eléctrica, ya que el movimiento provocado por este sismo originó que algunos cables de alta tensión de energía eléctrica se reventaran y quedaran tendidos sobre la calle, y esto provocó que varios sectores quedaran sin energía eléctrica. Algunas rutas también se vieron afectadas, principalmente la ruta que comunica hacia los municipios de Chinique, Zacualpa y Joyabaj, ya que en el kilómetro 188 un enorme árbol cayó sobre la cinta asfáltica, lo que provocó que bomberos voluntarios tuvieran que trabajar por más de 3 horas para tratar de despejar la vía. Mientras que en Chichicastenango también, en el cantón Chixtinimit, también pues se vio afectado el paso vehicular a consecuencia de un enorme árbol que también quedó tendido sobre la carretera. Bien, Oscar Toledo, entonces desde el departamento de Quiché, ahí está la cobertura de al menos los departamentos más afectados. Importante, antes de ir a la pausa, anunciarle, vamos a hablar también de lo que ocurrió en México, devastado definitivamente, hablamos de casi 60 personas muertas. Importante también mencionar que lamentablemente las redes sociales se utilizaron de mala manera en esta oportunidad. Por ejemplo, se hablaba de una alerta de tsunami, incluso se grabó cómo el mar se alejaba, algo totalmente normal. En septiembre ocurre siempre esto en el Océano Pacífico, así que no se
se deje engañar. Lo que nosotros estamos tratando de hacer en este momento es darle el recuento de todo lo que ocurrió, pero por supuesto con datos reales, como solemos hacerlo acá en T13. Así es, y recuerde usted que difícilmente se puede predecir, compañeros, el día y la hora exacta para un sismo. Caso contrario, podríamos estar alertas y preparados para prevenir desastres. Así es que tampoco se deje engañar por este tipo de comunicaciones. Lo que sí es importante es reconocer que estamos en un país altamente sísmico y que tenemos que ser una población precavida, tener la mochila de las 72 horas, tener planificado una ruta de salida de nuestras casas y hablarlo con la familia, que debiera ser lo más normal. Incluso en un país hasta la manera de, lo decíamos en una de las notas, ¿qué tipo de ropa estamos utilizando para dormir? Sabemos que hay mucho calor, por ejemplo, en estas noches, Pablo, pero esto viene a complicar a la hora de salir corriendo. Totalmente, hay que tener expedita la vía prácticamente en el hogar, cada familia con su plan de prevención y poder de esa manera pues no resultar afectados. Importante también esa actualización que tuvimos en los departamentos más afectados, como lo decíamos, con información verídica y con corresponsales justamente en el lugar que nos estuvieron llevando estas actualizaciones ya casi 24 horas después del sismo. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Continuamos en el contexto, pero ahora vamos a cambiar de región. Ya conocimos qué fue lo que ocurrió en nuestro país, pero el terremoto, el epicentro de este terremoto que hemos denominado S7, se generó precisamente en México. Lamentablemente, hablamos ya de casi 60 personas muertas en el vecino país. El reloj marcaba las 11:52 de la noche en México. La mayoría ya estaba en casa y algunos en el tránsito vehicular del Distrito Federal. Una alarma sísmica sonó por 60 segundos. Interrumpimos esta nota porque aquí en Televisa Chapultepec está sonando en estos momentos la alerta sísmica. Está sonando la alerta sísmica aquí en Televisa, por eso suspendimos la nota para avisarles justamente. Seguramente la están escuchando también si están aquí en la Ciudad de México. Vamos a estar pendientes si hay algún tipo de movimiento aquí en el estudio para determinar si hay efectivamente un sismo. Hay que recordar que hace unos días no tembló, sin embargo sonó alerta sísmica, está sonando, son las 23:51, exactamente un minuto que comenzó a sonar. Está comenzando ya a sentirse un ligero movimiento, sí. Sí, está temblando ya. Está sintiéndose ya un temblor. Si usted se encuentra en un lugar, si está cerca de una puerta, salga en estos momentos si puede hacerlo. Si tiene cerca alguna puerta de salida, con calma, recuerde no correr. La alerta sigue sonando. Si puede hacerlo, colóquese también en un lugar seguro. A las 11:53, México fue azotado por un violento sismo. Se activó la alerta de emergencia en todo el país y el Servicio Geológico de Estados Unidos informó rápidamente que lo que ocurrió en México fue un terremoto. Tembló 86 segundos con una magnitud de 8,2 en la escala de Richter, con epicentro en el norte del estado de Chiapas. El Centro de Alerta contra los Tsunamis del Pacífico alertó que las olas de más de 3 metros podrían sacudir la costa de México. El presidente Enrique Peña Nieto brindó un mensaje a la nación a la medianoche para dar a conocer información preliminar de lo que ocurría en el país. Detalló que el terremoto causó serios daños en Chiapas, Tabasco y Oaxaca, pero pidió calma a la población mexicana. No fue sino hasta las primeras horas de este viernes que la magnitud de los daños se evidenció de forma asombrosa. Colapsaron edificios, viviendas, escuelas y murieron varias personas. El gobierno federal detalló que el número de víctimas mortales era de 15, pero con el paso de las horas, la cifra aumentó. Hasta el momento, se tienen contabilizadas 61 personas fallecidas, más de 250 heridas, al menos 337 réplicas sísmicas y 159 municipios en emergencia. El gobierno federal decretó duelo nacional y ordenó el traslado de asistencia humanitaria a los damnificados. 86 segundos de terror que devastaron a México.
Muy impactante y muy triste lo que ha ocurrido en el vecino país. Por cierto, es importante también recordar que hay una buena cantidad de guatemaltecos residiendo en México. Vamos a tener comunicación ahora vía telefónica con el embajador de Guatemala en México, el licenciado Luis López Moreno. Embajador, buenas noches, gracias por atender el llamado de T13 Noticias. Lo saluda Alan Alfaro. Quisiéramos saber de primera mano si existe algún registro fiel sobre qué cantidad de guatemaltecos están residiendo en este momento en México y si hay algún dato ya que señale que entre las víctimas mortales hay algún connacional. Lo escuchamos. Buenas noches. Señor Fabio, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, primero soy embajador de México en Guatemala. Tenemos obviamente una información muy precisa, concisa, de que no hay guatemaltecos afectados por el sismo de ayer en la noche. Hemos hecho ya una revisión exhaustiva a través de los canales de prevención de desastres y de atención de desastres en México y no tenemos registrado hasta el momento ninguna persona afectada de nacionalidad guatemalteca, incluso de ninguna otra nacionalidad. Las personas afectadas lamentablemente son mexicanos ubicados en zonas de Oaxaca y de Chiapas. Entonces sí le puedo confirmar con mucha precisión de que no tenemos ninguna persona registrada afectada de nacionalidad guatemalteca o de algún país de Centroamérica. Embajador, es muy triste, realmente las imágenes se han viralizado rápidamente a través de las redes sociales y sin importar la nacionalidad de las personas, repito, es muy triste ver lo que ha ocurrido en México. Se dice que de hecho en los últimos 100 años no había sido impactado ese país con una tragedia tan grande, específicamente con un terremoto. La capacidad de respuesta en este momento del gobierno de México para atender esta emergencia a la brevedad posible. Sabemos que las primeras 24 horas son determinantes. Así es. Mire usted, lo importante es que nosotros en México hemos aprendido mucho de la lección de 1985, que recordará, hubo entre 30 y 40 mil personas que lamentablemente fallecieron en este fenómeno. De ahí nosotros hemos creado instituciones muy precisas y concretas de apoyo a las personas afectadas, pero sobre todo algo que nos permite y nos ha permitido ya en estos últimos años prever catástrofes. Estamos totalmente preparados nosotros para atender cualquier emergencia, pero sobre todo trabajando en la prevención, que es un aspecto que pues hemos compartido ya con otros países, incluso con Guatemala hemos tenido ya intercambios de muchos años para acá, para que se pueda prever cualquier contingencia. Le recuerdo a usted y a su público que en México tenemos, por ejemplo, la alerta sísmica, que nos permite a nosotros conocer con unos segundos de antelación cualquier movimiento telúrico, y eso ocurrió justamente anoche. Incluso le puedo comentar que una de mis hijas estaba aquí en Guatemala con el teléfono que tiene la alerta sísmica, y aquí sonó la alerta sísmica que tiene la aplicación del teléfono. Así que también la prevención se da en prácticas constantes en edificios públicos, en escuelas, en empresas privadas, en aeropuertos, en estaciones de ferrocarril, estaciones de autobuses, en todos los ámbitos en que puede haber altas concentraciones de personas. Nosotros hemos trabajado muy concretamente en la prevención, y le he de ratificar que lo hacemos también en las escuelas, desde el nivel de preescolar hasta las universidades y en altos estudios. Así que nos permite prever, y esto es a nivel nacional. Y quizá, aun cuando los efectos son muy severos, como el de anoche, la prevención nos permite bajar el número de personas que son afectadas por esta razón. Muy lamentable, porque hemos tenido ya datos concretos de personas que han fallecido, pero sobre todo ya en construcciones que son antiguas, y que no han tenido solamente más que los efectos de un sismo de más de 8.2 grados, que aquí sentimos en la ciudad de Guatemala muy fuerte, que la verdad hemos sido afortunados de que esta no haya concluya en una catástrofe en los dos países. Así que nos podemos nosotros
pues congratular de que no haya habido más efectos devastadores que los que hemos registrado. Como usted lo dice, y lo digo yo también con mucha tristeza, lamentar que haya habido connacionales mexicanos que han sido afectados, incluso con su vida, lo sentimos. Y otra cosa que le puedo decir, señor Flores, recibimos muchísima solidaridad de Guatemala. El propio presidente Jimmy Morales hizo una expresión de solidaridad con México, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala lo ha hecho así. Yo personalmente he recibido mucha solidaridad del cuerpo diplomático, de personas, de amigos guatemaltecos que pues han unido a una expresión de solidaridad que nosotros apreciamos, y también hemos expresado nuestra solidaridad y apoyo a Guatemala por las afectaciones que han sufrido en algunas localidades, especialmente en Huehuetenango. Así que estas expresiones mutuas de solidaridad hablan de algo que yo tengo muy en mente, muy presente, que es la relación de amistad México-Guatemala y de Guatemala con México. Definitivamente es muy importante esa relación. Embajador, muchas gracias por atender el llamado de T13. Muy acertado su comentario. Si bien estamos hablando de 60 personas muertas, la cifra podría haber aumentado de manera alarmante si no se hubieran activado todos esos protocolos de prevención que usted mencionaba. Muy acertado, y definitivamente para que aprendamos todas las naciones. El embajador Luis López, embajador de México, acreditado en Guatemala, atendiendo amablemente esta llamada de T13 Noticias. Bueno, y luego de escuchar esta entrevista con el embajador de México en nuestro país, queremos comentarle que por el lado sur en México fue devastado por el terremoto. Mientras tanto, los habitantes del norte de ese país se preparan para enfrentarse a la fuerza de Katia, huracán categoría 2. Irma es uno de los huracanes más potentes en la historia del Océano Atlántico. Golpeó de manera devastadora a las islas del Caribe y amenaza con hacer lo mismo en Florida, Estados Unidos. A su paso por las islas, Irma dejó 19 muertos y más de un centenar de heridos. La fuerza con la que el huracán azotó esa región provocó que el gobierno de Donald Trump ordenara la evacuación de más de 5 millones de personas para evitar otra tragedia similar en Florida, Estados Unidos, ya que el fenómeno promete tocar tierra en las próximas horas. El Centro Nacional de Huracanes señaló que Irma se debilitó y ahora es un huracán de categoría 4. Sin embargo, subestimar su fuerza sería un error. Para colmo de males, el huracán José sigue los pasos de Irma. Los expertos aseguran que este fenómeno incrementó su fuerza en las últimas horas y ahora es un huracán categoría 4. Aunque se encuentra muy lejos de tocar tierra, sigue representando una amenaza. Otro huracán que también es un peligro es Katia. Inició con vientos de 65 kilómetros por hora, pero en las últimas horas duplicó su fuerza. Amenaza a México y promete provocar caos. Los estados de Tamaulipas y Veracruz se encuentran en alerta y ya se preparan para enfrentar la fuerza natural. Si los pronósticos son ciertos, los daños de la tormenta podrían llegar hasta el estado de Puebla, que también fue golpeado anoche por el terremoto.